Hoy quiero hablar de la realidad, porque muchas veces nos escondemos detrás de una fachada y no nos damos cuenta de que para Dios no hay fachada detrás de la cual nos podamos esconder. Y aunque esto a veces pueda asustarnos, porque sabemos que Dios mira lo profundo del corazón, y nos asusta porque preferiríamos que Dios viera la fachada que nosotros presentamos. Pero Dios no se deja deslumbrar ni se deja engañar por ninguna fachada que nosotros podamos tener. Pero además os digo, realmente que Dios pueda conocer lo profundo que hay en nuestro corazón es una bendición. Porque al conocernos tal y como somos de verdad, Dios puede aplicarnos la medicina que realmente necesitamos. Pero, aunque para Dios no haya fachada detrás de la cual nos podamos esconder, el tratar de escondernos detrás de una fachada también supone un riesgo muy grande, porque puede impedirle a Dios obrar en nuestra vida. Porque si yo no soy sincero, Dios no va a obrar en mí. Si yo de verdad no busco a Dios para que Dios pueda transformarme, Él no me va a transformar, porque Dios respeta nuestra voluntad. Una de las limitaciones autoimpuestas por la propia naturaleza de Dios es que Él respeta los principios establecidos por Él. Y Él nos dio libertad. Por tanto, Dios no nos va a forzar. Y como Jesús dice en Apocalipsis, Él está a la puerta del corazón llamando. Pero Él no va a violentar la puerta. Él espera que nosotros la abramos. Él espera que nosotros salgamos de nuestra fachada para así presentarnos delante de Él y pedirle ayuda. Así que yo quiero que leamos un versículo en el que el apóstol Pablo sale de una posible fachada que a lo mejor involuntariamente él podría estar dando a entender, pero que no era su intención. Porque si hubiera sido su intención esconderse detrás de esta fachada, él no lo habría puesto en una carta dirigida a la iglesia. Así que vamos a leer en la carta a los Filipenses capítulo 3 y versículo 12. Filipenses capítulo 3 y versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor. Señor, quiero darte las gracias en esta mañana porque tú has puesto tu palabra en mi corazón para transmitirla a tu iglesia. Y te pido, Señor, que tú me ayudes a llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, para que a través de mí solo salga tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo te pido, Señor, que verdaderamente tu palabra pueda tocar los corazones, que tu palabra pueda hacernos reaccionar, que tu palabra pueda transmitirnos tu vida, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra no caiga en saco roto. Que tu palabra, Señor, no nos entre por un oído y nos salga por el otro. Yo te pido que nos ayudes a guardar tu palabra, que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, Señor, y que tu palabra pueda transformarnos en este día. Que no salgamos igual que hemos entrado, Señor, sino que podamos oír nuestra voz. Yo reprendo toda obra de las tinieblas que va a querer impedir que tu palabra sea recibida en esta mañana, Señor. Lo reprendo en el nombre de Jesús y lo sato en el nombre de Jesús. Ordeno que toda voz del enemigo enmudezca para que tu voz sea oída clara y nítidamente en nuestras vidas, Señor. Yo proclamo la victoria de la cruz en este momento sobre este lugar, Señor, para que tu gracia abundante pueda tocarnos y pueda ministrarnos y tu Espíritu Santo pueda traer convicción de pecado y arrepentimiento y nos ayudes a ser tocados por ti, nos ayudes a ser transformados por ti, Señor. Oh Dios, toma control de todo mi ser, Señor, y ayúdame a ser solamente el portador de la palabra que ha nacido en tu corazón.
en el nombre de Jesús. Amén. Como decía en este versículo, Pablo se quita la posible fachada, la posible careta que algunos pudieran creer que él llevaba y desnuda su alma delante de los cristianos de la ciudad de Filipo. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, el fariseo de fariseos, el que había estudiado a los pies de Gamaliel, considerado como uno de los mejores o el mejor maestro de Israel de esa época, el que había sido llamado por el Cristo resucitado cuando iba camino de Damasco, el que aprendió las doctrinas cristianas directamente del Cristo resucitado a lo largo de 3 años de comunión íntima e intensa con Jesús, el autor de la mayoría de los escritos que sirvieron de base doctrinal para la iglesia cristiana, el que hacía tantos milagros que aun la ropa que había estado en contacto con su cuerpo cuando era puesta sobre los enfermos sanaban. Este hombre tiene que reconocer, a pesar de todo esto, que no era perfecto. ¿Cuántas veces nosotros, que no le llegamos a Pablo ni a la suela de los zapatos, pretendemos ser perfectos? Sin embargo, el apóstol Pablo reconoce que no era perfecto. Os voy a decir una gran realidad que a veces nos pasa desapercibido. Y es que ni tú ni yo somos perfectos. Y cuanto antes asumamos de verdad esta realidad, mejor. Porque cuanto antes la asumamos, antes reconoceremos nuestra necesidad. Antes reconoceremos que necesitamos ser tocados, seguir siendo tocados por Dios, que necesitamos seguir siendo transformados, que no nos podemos conformar con los cambios que en nuestra vida hayan habido, porque a veces simplemente parcheamos nuestra vida, pero no dejamos que Dios nos transforme. ¿Sabes? Yo me acuerdo que cuando yo alquilé un piso en Torremolinos para irnos a vivir, y entré en el comedor, me quedé mirando una pared y parecía que había pasado la guerra. Estaba tan agujereada que parecía que la habían ametrallado. ¿Y sabéis lo que yo hice? Yo no cogí, tiré la pared y la rehice. Yo cogí un poquito de aguaplast y fui tapando agujeros. La lijé y la pinté y quedó como nueva. Pero aunque a los ojos de cualquiera que entrara en la casa esa pared estaba nueva, realmente la pared estaba llena de agujeros. Y muchas veces nosotros pretendemos que Jesús haga eso con nuestras vidas, que coja un poquito de aguaplast y disimule. Y entonces, claro, cuando yo me miro respecto a como estaba antes, estoy muy bien. Ya no estoy lleno de agujeros, mis agujeros ya no se ven. Pero realmente mi vida sigue agujereada. Necesitamos dejar que Dios pueda transformarnos de verdad, pero para eso necesitamos asumir que no somos perfectos. ¿Sabéis? No somos los únicos a los que nos ocurre esto. Este problema de creerse perfectos o de querer aparentar ser más perfectos de lo que era, ya lo tuvieron en la iglesia primitiva. Tenemos, por ejemplo, a Ananías y a Zafira, que se quisieron esconder detrás de una fachada de perfección. Pero, ¿sabéis? Nosotros que hemos aprendido el lenguaje cristiano, yo estoy seguro que si os pregunto a cualquiera de vosotros, ¿os creéis perfectos? Me vais a decir, no, yo no me creo perfecto, porque claro, hemos aprendido el lenguaje cristiano de que perfecto no hay nadie. Pero con nuestra vida demostramos lo contrario. Yo puedo decir, no, yo no soy perfecto, pero ahora en mi forma de relacionarme con vosotros, puedo estar demostrándoos que me creo perfecto. Y esto es lo que le ocurrió a Ananías y Zafira. Ellos en lo profundo de su corazón se creían perfectos. Pero estoy seguro que si le hubiéramos preguntado a Ananías y a Zafira, oye, ¿os creéis perfectos?
ellos rápidamente hubieran respondido que no. Pero con la actitud que tuvieron de tratar de engañar a Pedro y a la iglesia de Jerusalén y de aparentar ser más generosos de lo que eran realmente, eso no era más que tratar de esconderse detrás de una fachada de perfección, que como su nombre indica, no era más que una fachada, pero que por dentro no eran tan perfectos como pretendían aparentar. Muchas veces con nuestras palabras reconocemos que no somos perfectos, pero después actuamos como si lo fuéramos. Porque, por ejemplo, cuando leemos la palabra de Dios o escuchamos mensajes, predicaciones, programas de radio, de televisión cristiana y nos resbalan, estamos confesando con nuestra actitud, con nuestros hechos, que nos creemos perfectos. Porque si no dejamos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón y nos transforme, es porque estamos diciéndole a Dios que no necesitamos esos cambios. Estamos diciéndole a Dios que ya somos perfectos y que no necesitamos cambiar. Quiero insistir en el hecho de que con nuestra boca probablemente nunca confesaremos que somos perfectos, porque como os digo, somos cristianos y sabemos hablar el idioma de los cristianos. Y por tanto confesaremos que no somos perfectos y que necesitamos cambiar en muchas cosas. Yo estoy seguro que si hiciera una encuesta entre las iglesias, el 99% de los cristianos confesarían que no son perfectos y que necesitan cambiar. Pero la mayoría de los que confiesan eso, en realidad con sus actitudes están demostrando que se creen perfectos, porque no reciben la palabra de Dios, no permiten que la palabra de Dios siga haciendo la obra en sus corazones. Si de verdad asumiéramos en lo profundo de nuestro corazón que todavía no somos perfectos, dejaríamos a Dios obrar en nuestras vidas para quitarnos esas imperfecciones que todavía hay en nuestra vida. La confesión de Pablo en este versículo que hemos leído es muy interesante, porque nos abre los ojos a la necesidad de reconocer que no somos perfectos y que por tanto seguimos necesitando ayuda. Pero también debe de hacernos conscientes de que los demás tampoco son perfectos. Porque esta es otra actitud que demuestra que a veces nos creemos perfectos. Y es que exigimos la perfección en los demás. Si yo en lo profundo de mi corazón admito que no soy perfecto, no pretenderé que los demás lo sean. Y seré capaz de aceptar las imperfecciones de los demás, de la misma manera que yo espero que los demás acepten mis imperfecciones. Yo quiero que leamos la regla de oro que dio Jesús en el Sermón del Monte. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículo 12. Mientras lo buscáis. Si lo habéis encontrado, por favor, leerlo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este versículo es el mejor antídoto que hay para la ley del embudo. Yo no sé si sabéis qué es la ley del embudo. Todos sabéis lo que es un embudo, ¿verdad? Un embudo tiene una parte ancha y una parte estrecha. Bueno, pero la ley del embudo dice que lo estrecho para vosotros y lo ancho para mí. Pues esta regla de oro es el mejor antídoto a la ley del embudo. Porque muchas veces esperamos que a nosotros nos acepten nuestras imperfecciones, pero no somos capaces de aceptar las imperfecciones de los demás.
Y recuerdo una historia, os digo la verdad, no sé si es verídica o inventada, pero que podría darse en la mayoría de las iglesias. Cuentan que un día fue un miembro de la iglesia a su pastor y le dijo: pastor, ya no voy a venir más a la iglesia, me voy a buscar una iglesia perfecta para hacerme miembro de esa iglesia. El pastor le contestó: me parece muy bien, pero antes de marcharte definitivamente, cuando hayas encontrado esa iglesia perfecta donde tú te vas a incorporar, por favor ven y dime dónde está esa iglesia. Y el miembro sonriente le preguntó a su pastor: ¿para qué quieres que venga a decirte dónde está esa iglesia? ¿Es que tú también te quieres venir conmigo? La respuesta del pastor lo dejó sorprendido porque le dijo: no quiero irme contigo. Solo quiero saber dónde está esa iglesia a la que tú te vas a unir para que yo no vaya a esa iglesia. Porque si te unes a esa iglesia, la iglesia dejará de ser perfecta. Esto que a veces hace gracia es una muy triste realidad con las que nos tenemos que enfrentar los pastores en multitud de ocasiones. Porque con mucha frecuencia se nos exige a nosotros o a la iglesia que estamos pastoreando una perfección que nadie tiene. Porque cuando en lo profundo de nuestro ser nos creemos perfectos, aunque con nuestra boca confesemos lo contrario, cuando en lo profundo de nuestro corazón nos creemos perfectos, nos resulta mucho más fácil aplicar la ley del embudo que la regla de oro dada por Jesús. Por lo que Dios espera de nosotros, es que vivamos su palabra y no la ley del embudo. Dios quiere que entendamos su palabra y la pongamos por obra. Y es claro lo que dijo el Señor Jesús. Está muy claro. El Señor Jesús dijo que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lo que queramos que los demás hagan con nosotros. Si queremos que acepten nuestras imperfecciones, lo primero que tenemos que hacer es aceptar las imperfecciones de los demás. Y quiero poneros en esta mañana algunos ejemplos para que nos demos cuenta de que con mucha frecuencia no estamos aplicando la regla de oro dada por Jesús, pero sin embargo sí que aplicamos la ley del embudo. Y si tenemos esta actitud, es porque en lo profundo de nuestro corazón nos creemos perfectos. Os voy a poner algún ejemplo. ¿Qué pensaríais de mí si me vierais gritarle a mi esposa y faltarle el respeto? ¿Qué pensaríais de mí? ¿O qué pensaríais si me vierais ir por los bares bebiendo y fumando? Sed sinceros, ¿qué pensaríais de mí? Si me vierais por ahí tomándome los whiskies, el brandy, el anís, por los bares, hasta salir alegre y fumando por las calles. ¿O qué pensaríais si me vierais comprar en el kiosco una revista pornográfica? Pensad sinceramente. ¿Veríais bien que yo me quedara en casa en lugar de asistir a las reuniones? Que llegarais aquí un domingo y que yo me hubiera quedado en casa. Y que os quedarais en la puerta esperando a que yo viniera y yo ni viniera ni os hubiera avisado de que yo no vengo, de que no iba a venir. Os digo sinceramente, yo supongo que os marcharíais a otra iglesia, porque diríais que el pastor de la iglesia no da un buen ejemplo a la iglesia. Pensaríais con toda la razón del mundo que vuestro pastor está dando mal testimonio. Pero vosotros lo podéis hacer. Porque muchas personas que asisten a las iglesias, luego en sus casas maltratan física o psicológicamente a sus esposas.
Muchos de los que asisten a las iglesias, luego en sus casas beben y fuman todo lo que quieren, o se meten en internet en páginas pornográficas. Muchos se quedan en sus casas pudiendo venir a las reuniones. Y esto está mal visto que yo lo haga, pero está bien visto que lo hagáis vosotros. Es que no sabemos que Dios no hace acepción de personas y que todos somos iguales ante Él. Es verdad que yo tengo mayor responsabilidad por ser el pastor, pero delante de Dios tan mal está que lo haga yo como que lo hagáis cualquiera de vosotros. Dios quiere que abramos los ojos y nos demos cuenta de dos cosas fundamentales para nuestra vida. La primera de las cosas fundamentales que debemos de darnos cuenta es que realmente ninguno somos perfectos y que por tanto no podemos exigir la perfección a los demás. Pero la segunda cosa que debemos de darnos cuenta es que si no somos perfectos, no podemos conformarnos. Porque muchos leen el versículo que leí al principio, quedándose solo en la primera parte de lo que dice Pablo, y leen, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto y punto final, no siguen leyendo. Pero Pablo escribió más. Pablo continuó escribiendo diciendo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Cuando Pablo termina este versículo, no se queda conforme, porque probablemente él no estaba seguro de que lo que había tratado de transmitirle a la iglesia de Filipos hubiera quedado lo suficientemente claro. Él quería dejar muy claro delante de la iglesia de Filipos que él no era perfecto, como ninguno de nosotros somos perfectos, pero él también deja claro que él no pretende haber alcanzado la perfección y que por tanto prosigue hacia adelante. Pablo no dice que no lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto y punto final. Pablo sigue diciendo, sino que prosigo. Lo que Pablo dice, parafraseando sus palabras, es, sí, es verdad, no soy perfecto, pero no me conformo, sigo adelante. Y como no estaba seguro si la iglesia de Filipos lo había entendido, sigue aclarándolo más todavía en los otros dos versículos siguientes que vamos a leer ahora. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, pero ahora vamos a leer los versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sigue insistiendo, no pretendo haberlo alcanzado ya. Sigue reconociendo que él no es perfecto, para que todos lo tengan claro. Pero él no se conforma con el hecho de que no era perfecto. Él dice que se extiende a lo que está delante, prosigue hacia la meta, que es el supremo llamamiento de Dios. Y el llamamiento de Dios es a que seamos perfectos. Esto lo dice Jesús también en el Sermón del Monte. Él dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, lo que Dios quiere es que nuestra meta, nuestro supremo llamamiento sea la perfección. Por tanto, si yo reconozco que no soy perfecto, no me puedo conformar. Tengo que proseguir dejando que Dios vaya transformándome. Tengo que seguir cambiando. Tengo que seguir dejando que Dios vaya tomando cada día más el control de mi vida y vaya cambiando en mí todo aquello que no es perfecto todavía. Hoy en día, una de las excusas preferidas de muchos cristianos es que yo no soy perfecto. O también otra muy similar, es que yo soy débil.
Y es bueno reconocer, como hace Pablo, que no somos perfectos. Pero esto que es bueno y saludable puede convertirse en una trampa mortal cuando deja de ser un reconocimiento genuino de nuestra condición para convertirse en una excusa que nos lleva al inmovilismo, al conformismo y a justificar nuestros pecados. Os voy a decir un secreto que supongo que no lo sabéis, pero el secreto es que la práctica del pecado sigue siendo pecado aunque yo no lo reconozca o aunque yo vaya a la iglesia. Y la práctica del pecado me llevará al infierno aunque seamos miembros de una iglesia. Porque el que ha nacido de nuevo no vive en pecado, no practica el pecado. Y si alguna vez cae en pecado, enseguida se arrepiente de su pecado y le pide perdón a Dios. Y no justifica sus pecados. Y no sigue perseverando en el pecado bajo la excusa de que es que soy débil o de que no puedo cambiar. Porque el apóstol Pablo nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El reconocimiento de nuestras imperfecciones y de nuestras debilidades no pueden convertirse en una excusa para vivir como me dé la gana. Porque a mí se me puede engañar, incluso os diría más. Cada uno se puede engañar a sí mismo, pero a Dios no lo podemos engañar. Ahora yo quiero que leamos también unas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿A quién le ha dado Dios el juicio? Al Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Hijo con mayúsculas. ¿Quién es? Jesucristo. Es decir, que Dios le ha dado el juicio a Jesucristo. ¿Quién nos va a juzgar? Jesucristo. ¡Anda! Pues yo creía que era el pastor el que nos iba a juzgar. Y por eso tengo que engañarlo, porque así, si el pastor cree que no he pecado, pues me absolverá. Pero no, el pastor no nos va a juzgar. Pero os voy a decir otra cosa, ni siquiera nos vamos a juzgar nosotros mismos. Así que si engaño al pastor o me engaño a mí mismo, ¿de qué me va a servir? Si Jesús es el que me va a juzgar y sabe la realidad de mi vida, conoce mis momentos más íntimos, me conoce hasta en mi pensamiento. Y Dios no me va a juzgar solamente por lo que haga, sino también por lo que pienso. Por tanto, aunque yo venga a la iglesia y ponga buena cara, o aunque me engañe a mí mismo haciéndome creer que esto no es pecado, da igual. Porque Dios no me va a juzgar por lo que yo crea o yo piense. Dios me va a juzgar, o Jesús me va a juzgar por los estándares escritos en la palabra de Dios. Es bueno hacer como Pablo y reconocer que no somos perfectos. Pero no podemos convertir esa declaración en una excusa para vivir como nos dé la gana. Porque lo que tenemos que hacer es lo que Pablo relata a lo largo de los 3 versículos, en los que él reconoce que no es perfecto, pero no se conforma con no ser perfecto, sino que dice que prosigue hacia adelante. Pablo proseguía en dejar que Dios obrara en él, transformándolo. A veces hemos visto como Pablo, a través de sus cartas, podemos observar cómo el Espíritu Santo ha ido transformándolo, y de seguir siendo una persona orgullosa, de seguir arrastrando ese fariseo que él llevaba dentro, fue cada vez dejando que Dios obrara. Y podemos ver a lo largo de sus cartas cómo él deja de considerarse ese fariseo que es tan
tan grande como cualquiera de los grandes apóstoles que habían convivido con Jesús, para llegar a sentirse el más pequeño de los apóstoles, para luego convertirse en simplemente uno más de entre los santos y por último a reconocerse como el mayor de los pecadores. Pero el reconocerse el mayor de los pecadores no es simplemente una frase hecha que dijo el apóstol Pablo. Él se sentía profundamente pecador porque seguía arrastrando la carga de haber sido un perseguidor de la iglesia. Pero además él se sabía pecador. Él conocía sus fallos y no los ocultaba. Él era capaz de escribirlo en una carta que no solamente iba dirigida a la iglesia de Filipos, iba dirigida a la iglesia de la Odisea y a otras iglesias de Asia Menor. A él no le importa reconocer que él no es perfecto, que sigue luchando por alcanzar la meta de la perfección, porque esa tiene que ser nuestra meta. El problema no es que no seamos perfectos, porque nadie somos perfectos. El problema es cuando nos conformamos con nuestras imperfecciones y las justificamos o nos excusamos o escondemos nuestra cabeza bajo el ala y no queremos reconocer que nuestra vida está todavía llena de imperfecciones, de pecados y de debilidades, que es nuestra responsabilidad luchar por vencerlas. El apóstol Pablo, él dice que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Y nosotros también todo lo podemos. Es una falsedad, es una mentira del diablo que asumimos porque nos conviene asumirla. Es decir, que es que yo no puedo cambiar. Podemos cambiar con la ayuda del Señor. Es verdad que con únicamente mis fuerzas yo no voy a poder cambiar. Pero si de verdad he permitido que Jesús entre en mi corazón y esté sentado en el trono de mi vida, realmente Él va a hacer la obra, porque yo lo dejo reinar en mi corazón. Pero evidentemente si quien reina en mi corazón soy yo, no voy a poder cambiar. Dios perdona nuestros pecados y nuestras debilidades. Pero hay algo que Dios no puede soportar. Y esto es lo que hace que seamos desechados por Dios. Y es la dureza de corazón. Y la dureza de corazón se manifiesta de dos maneras diferentes. En primer lugar, se manifiesta la dureza del corazón negando la realidad de nuestras imperfecciones, como hizo Saúl. Cuando Samuel llega a la altura de donde está Saúl, Saúl le dice: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero será cínico Saúl, que había dejado la vida del rey y de lo mejor del ganado de los amalecitas, cuando Dios le había dicho que no dejara nada con vida. Pero su cinismo le hizo decirle a Samuel: yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Y cuántas veces los cristianos tenemos ese cinismo para con Dios, de decir que no necesitamos ser cambiados, o no reconocemos que lo que estamos haciendo, de la manera que estamos viviendo en pecado? ¿Cuántos cristianos hoy en día niegan la realidad y se creen que por negar la realidad deja de existir? Pero no es así. Si yo peco, por más que yo niegue mi pecado y por más que yo asista a las reuniones, mi pecado sigue estando delante de Dios y sigue condenándonos. Porque lo único que de verdad quita el pecado no es la negación del pecado, sino el reconocimiento de nuestro pecado y nuestro arrepentimiento genuino y verdadero. Cuando negamos nuestro pecado, estamos levantando una barrera entre Dios y nosotros que le impide a Dios obrar en nuestro corazón y que puede llevarle a desecharnos, como ocurrió a Saúl. Dios le dijo a Saúl: si tú me hubieras obedecido, yo te hubiera dado todas las promesas. Y el Mesías, en vez de ser descendiente de David, hubiera sido descendiente de Saúl. Pero por cuanto Saúl negó el pecado y endureció su corazón, Dios lo desechó.
Porque lo que Dios no puede soportar es la dureza del corazón. Dios soporta nuestros pecados cuando somos sensibles a su voz y cuando nos arrepentimos de verdad. Tenemos el caso de David, lo he hablado muchas veces. El pecado de David fue más grave que lo que había hecho Saúl. Fue incomparablemente más grave, porque David cometió adulterio, cometió asesinato con premeditación y alevosía. Y para colmo, la sentencia de muerte que le había dictado contra uno de sus mejores siervos, uno de los que eran considerados de los 40 valientes de David, cogió la sentencia y encima se la puso en la mano a él para que él llevara su propia sentencia de muerte al general. Pero sin embargo, a diferencia de Saúl, David tenía un corazón sensible. Y cuando un profeta, al igual que Samuel fue a Saúl y le sacó a luz el pecado, llegó un día que un profeta llamado Natán fue delante del rey David y le sacó a luz su pecado. Y a diferencia de Saúl, David se arrepintió profundamente, lloró amargamente y escribió 3 salmos de arrepentimiento, porque David tenía un corazón sensible. Pero cuando nosotros endurecemos nuestro corazón y no reconocemos nuestro pecado como hizo Saúl, el endurecimiento de nuestro corazón nos lleva a ser desechados por Dios. Y la segunda manifestación de la dureza del corazón es reconocer el pecado, pero no abandonar la práctica del pecado. Tenemos estas 2 manifestaciones de dureza de corazón. Una, negar el pecado, y otra, reconocerlo, pero seguir practicándolo. ¿De qué le hubiera servido a Pablo reconocer que no era perfecto si no se hubiera propuesto en su corazón extenderse hacia adelante, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? No le hubiera servido de nada. Y de la misma manera a nosotros no nos sirve de nada reconocer nuestros pecados, pero no estar dispuestos a luchar contra el pecado. De nada sirve que reconozcamos nuestras debilidades si nosotros no nos fortalecemos en el Señor. De nada sirve reconocer que somos pecadores si no estamos dispuestos a dejar que Dios tome el control y el reino de nuestra vida para transformarnos. Cuando yo peco y sigo practicando el pecado sin arrepentirme, el corazón se va endureciendo, lo que nos puede llevar a ser desechados por Dios. Porque Dios nos perdona cuando nos hemos arrepentido. Pero también quiero aclarar que arrepentirse no es solamente pedir perdón y ya está. Arrepentirse implica dejar de cometer el pecado. Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no le dijo a la mujer solamente: ni yo te condeno. Jesús acabó la frase diciéndole: vete y no peques más. Y esta última frase se nos olvida con frecuencia. Si no hay abandono de la práctica del pecado, no hay perdón. Y si no hay perdón, lo que nos espera es el infierno. Yo quiero que leamos unas palabras del autor de la carta a los Hebreos que son muy clarificadoras. Se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 27. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Danos cuenta que el autor de la carta a los Hebreos está hablando a cristianos, porque les está diciendo: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Luego, si habían recibido el conocimiento de la verdad es porque eran cristianos. Sin embargo, les dice que a los que pecan deliberadamente o voluntariamente después de ser cristianos, lo único que les espera es una horrenda
expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lo que está diciendo el autor de los Hebreos es que si pecamos voluntariamente, si seguimos practicando el pecado después de haber conocido la verdad, lo que nos ocurre es que seremos echados al infierno. Sí, es verdad, nadie es perfecto. Así son las cosas, nadie somos perfectos. Pero el problema no es que no seamos perfectos, porque Dios lo sabe, Dios es el primero en saber que no somos perfectos. Ese no es el problema. Porque si nos arrepentimos, Él nos perdona. El problema está cuando no queremos reconocer nuestros pecados, cuando queremos seguir practicando el pecado porque no queremos reconocer que nuestra vida está llena de pecado. El problema no está en pecar, está en conformarnos con esa situación en la que yo sigo practicando el pecado. El problema no es que caigamos en algún pecado porque somos débiles y muchas veces el enemigo nos hace tropezar y nuestra carne, como es débil, pues se lanza de cabeza en la tentación. Ese no es el problema. El problema está cuando no nos arrepentimos. El problema está cuando queremos esconder nuestra cabeza bajo el ala y no reconocer nuestro pecado. Porque si no reconocemos nuestro pecado, no abandonamos el pecado. Y si no abandonamos el pecado nos llevará al infierno. Y quiero recalcar que el autor de esta carta no habla de pecados graves o pequeños. El autor de esta carta no habla a los pecadores que están en el mundo. El autor de esta carta está hablando de pecados en general y dirigido a una iglesia. Él está escribiendo a los cristianos judíos. Y no hace una división de pecados. Bueno, si vas borracho por las calles tambaleándote, irás al infierno. Pero si bebes y estando borracho te vas y te acuestas y duermes la mona, entonces no irás al infierno. Eso no lo dice. Aquí no dice que si te fumas un canuto de marihuana vas a ir al infierno, pero si te fumas un cigarro te vas a salvar. Porque, ¿sabéis? La marihuana es una hierba igual que el tabaco. Y tiene efectos negativos sobre tu salud y te estás suicidando lentamente, pero de forma segura. Y dice la Escritura que nadie que comete asesinato entrará en el reino de los cielos, y el suicidio es un asesinato contra mí mismo, pero es un asesinato. Aquí no dice los que engañan o los que tienen la costumbre de mentir habitualmente no entrarán en el reino de los cielos, pero los que dicen mentirijillas piadosas se salvarán. Aquí el autor de la carta a los Hebreos no hace distinción entre pecados grandes y pecados pequeños. El que peca voluntariamente, deliberadamente contra Dios y no se arrepiente, irá a parar al infierno. Y quiero insistir, no se trata de que en un momento dado uno pueda caer. Yo como persona que soy sujeto a las tentaciones y sujeto a mis debilidades, a lo mejor en un momento determinado puedo decir una mentira, pero nada más soy consciente de la mentira que he dicho, pido perdón a Dios y si puedo rectifico. Aquí no se trata de que, y mirad que os digo, esto puede sonar muy fuerte, pero aquí no se trata de que a lo mejor un hombre o una mujer puedan engañar a su cónyuge en un momento determinado por su debilidad. Se trata de aquellos que de forma consciente están viendo páginas de pornografía o están engañando habitualmente a su cónyuge. Es preferible, evidentemente, no engañar al cónyuge ni una sola vez en la vida, porque hemos hecho un pacto de fidelidad, y al igual que Dios es un Dios de pacto, los cristianos tenemos que ser hombres y mujeres de pacto. Y si hemos hecho un pacto, no debemos de quebrantar nuestro pacto. Pero en el peor de los casos hemos caído una vez.
Si nos arrepentimos de verdad y le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. Dios borra nuestros pecados, se olvida de nuestros pecados. Pero tenemos que reconocer nuestro pecado, no podemos justificar el pecado. Ah, no, es que soy débil. Y cuando yo veo por ahí una mujer que está buena, se me van los ojos y no puedo evitarlo. Dicen que la primera mirada no es pecado, la segunda sí. Entonces hay gente que lo que hace es así. Eso es pecado. No podemos practicar el pecado. Podemos caer como cualquier ser humano que somos débiles, podemos caer en cualquier pecado. Y Dios nos perdona. Si fue capaz de perdonarle a David, que cometió, repito, asesinato con premeditación y alevosía, ¿cuánto más no va a perdonarnos a nosotros? El problema está cuando nosotros justificamos el pecado y no estamos dispuestos a dejar que Dios obre en nuestra vida y nos transforme y nos libre de las cadenas que arrastramos. Dios nos ha llamado a ser un pueblo libre para poder servirle, para poder alabarle, para poder adorarle. Pero no podemos estar permitiendo el pecado en nuestras vidas, porque el pecado nos llevará al infierno si no nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios de forma sincera, no sin justificaciones, sin hacer como David. No, yo es que, como David, no, perdón, como Adán. No, es que yo no, la mujer es la que me indujo a pecar. Pero no tenías tú la posibilidad de decirle a Eva, no, Eva, cuidado, que Dios nos ha dicho que no comiéramos este árbol. Pero claro, era más fácil comer también, porque si Eva había comido, por algo sería. Y nosotros siempre estamos tratando de justificar nuestros pecados en lugar de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Y cuando justificamos nuestros pecados, lo único que estamos produciendo es endurecimiento de nuestro corazón. Y el endurecimiento nos puede llevar a ser desechados por Dios. Por tanto, es tiempo de que nos arrepintamos y de que dejemos que Dios haga su obra. Que la palabra de Dios de verdad pueda entrar en nuestra vida y no nos resbale como resbala la lluvia en la ropa impermeable. Nosotros tenemos que estar vestidos con el manto que cubrió a Jesús y no con un paraguas. Tenemos que dejar que el rocío de Dios nos bañe para que nos limpie de todo pecado. Tenemos que dejar que la palabra de Dios pueda entrar profundamente en nuestro corazón para deshacer las obras de las tinieblas. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a luchar. Tenemos que estar dispuestos a reconocer nuestros pecados, nuestras debilidades y dejar a Dios que Él pueda cambiarnos, que pueda transformarnos, para que no tengamos un día que escuchar las palabras de mal siervo, en lo poco no me has sido fiel, así que vas a ser echado a las tinieblas de afuera. Que podamos escuchar, en lo poco has sido fiel. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a reconocer que no somos perfectos, que tenemos que proseguir hacia la meta, que tenemos que seguir dejándole obrar en nuestros corazones. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia, que hacen que tú nos perdones cuando nos arrepentimos de verdad. Gracias, Señor, porque no hay pecado que tú no puedas perdonarnos. Gracias, Señor, porque si te dejamos entrar de verdad en nuestro corazón, tú no tapas los agujeros, sino que rehaces nuevas todas las cosas, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas convicción de pecado, que traigas convicción, Señor, de pecado a nuestras vidas, que nos ayudes a reconocer con sinceridad, Señor, que no somos perfectos y que necesitamos proseguir hacia la meta, que necesitamos tu ayuda para poder seguir siendo transformados cada día, Señor. Ayúdanos a no conformarnos
Yo te pido, Espíritu Santo, que quites la venda de nuestros ojos que nos están impidiendo ver nuestra verdadera condición espiritual. Yo reprendo toda tiniebla que produce ceguera espiritual. Y ordeno que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros ojos sean ungidos con el colirio celestial, para que podamos ver nuestra verdadera condición espiritual y podamos anhelar nuestra liberación, nuestra libertad, Señor. Que la anhelemos con todo nuestro corazón y de esa manera podamos abrirte las puertas de nuestro corazón de par en par. Yo te pido que tú entres ahora, Señor, en nuestros corazones. Que tú derribes, Señor, todo lo que el enemigo ha edificado en nuestras vidas. Que tú cortes las cadenas, que pudras los yugos, que abras las cárceles, Señor, para que podamos experimentar tu libertad, para que dejemos de vivir en esclavitud, en pecado. Oh Dios, que podamos quitarnos el manto que el enemigo ha puesto sobre nuestras vidas, que es impermeable, y que podamos estar cubiertos con tu manto, ese manto de humildad que nos ayudará a reconocer nuestro pecado y a pedirte perdón. Yo te pido, Señor, que no salgamos igual que hemos entrado. Yo te pido que tu palabra pueda hacer tu obra en nuestros corazones, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, de verdad, a dejarte a ti transformarnos, para que de verdad la imagen de Cristo pueda ser formada en nuestro corazón y pueda ser vista en nuestro exterior, Señor. Ayúdanos a estar revestidos de Cristo, para que te puedan ver a ti en nuestras vidas, Señor. Oh Dios, que cuando salgamos de este lugar, no salgamos de tu presencia, no nos olvidemos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra y a dejar que tu palabra realice la obra para la cual tú la envías. En el nombre de Jesús. Amén.